Julián Libonati, uno de los integrantes, director de la consultora 3.0. Julián, un placer que estés acá. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Se pone muy serio Julián Libonati. Soy una persona seria. En los números, la consultora 3.0 es muy seria. Anticipó varios escenarios. Por ejemplo, cuando fue la previa con Sergio Massa, anticipó la tendencia positiva hacia Javier Milei. Anticipó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires que había un 15% del electorado de Javier Milei que no lo votaría o que no sabe si lo votaría. No cuánto a qué lugar se trasladaba, pero dio esa tendencia. Por eso yo espero que ustedes también estén atentos a ver qué nos cuenta Julián Libonati. ¿Qué tal? Bueno, me parece que hay una pregunta dando vuelta después de todos los casos que estuvimos viendo, todas las noticias de una semana particularmente convulsionada, que es cuál es el efecto político electoral de todas estas situaciones, de todos estos hechos, de todas estas noticias. Nosotros estamos haciendo algunos relevamientos cuantitativos y cualitativos y tenemos algún tipo de indicio respecto de cómo está viviendo o cuál es el efecto político electoral en la opinión pública en el electorado. Y sorprendentemente no estamos viendo caídas significativas o relevantes en las aprobaciones, en los indicadores de aprobación del gobierno nacional o eventualmente en el desempeño electoral. Si uno se tuviera que imaginar o representarse cuál era el efecto, cómo impactaba, cómo pegaba en la opinión pública en el electorado todas estas últimas 2 semanas, nada, uno hubiese dicho que es un gobierno que se desmorona. Y significativamente, o por lo menos extrañamente, nosotros estamos viendo que esos indicadores claves del gobierno nacional, del posicionamiento del gobierno nacional, se mantienen relativamente estables. Te doy un ejemplo. A ver. Antes de todos estos hechos, la semana pasada nosotros teníamos al gobierno nacional en una aprobación de cerca de 41 puntos. O sea, 4 de cada 10 argentinos aprobaban la gestión del gobierno nacional. Hoy a la tarde estábamos procesando una base de datos de una encuesta que se realizó durante el fin de semana. O sea, en el ojo de la tormenta. En el ojo de la tormenta, José Luis Esper. En el ojo de la tormenta, y nos daba que cerca de 42% de los argentinos aprobaba. O sea, no hay diferencias significativas o relevantes en cuanto a la aprobación entre una escena previa y posterior. Nos lleva a pensar que el piso del gobierno nacional es ese volumen. Así que me parece relevante pensar esa dar situación. Ese dato. Bien. Voy a confesar, siempre hay que citar la fuente sos vos. Javier Milei se lleva la marca, ¿o no? Claro. Y acá tenemos una foto. A pesar de todo, desaparece de la foto José Luis Esper y Javier Milei se lleva la marca. Voy a la foto número 2 porque la frase es tuya y vemos esta marca de Javier Milei. Inclusive por muchos medios aliados que simpatizan con él, criticando esto. De alguna manera, ¿no rejuveneció el núcleo duro con esto? No, absolutamente. De hecho, si ponderamos estos datos que te estaba dando, que bueno, no hay en términos cuantitativos algún efecto electoral o político directo en términos de intención de voto, pero sí había un efecto en cuanto a la conversación pública. Y la moral también. ¿Qué pasa? La moral, la conversación pública. ¿Qué pasaba en las calles? ¿Qué pasaba en los chats? ¿Qué pasaba en Twitter? Aquellos que tenían alguna tendencia más proclive al gobierno nacional o a la Libertad Avanza estaban silenciados. Sus gestos, que eran parlantes, que hablaban mucho antes de estos casos, estaban en el silencio, en una espiral del silencio. Bueno, eso es bastante difícil, o esa situación es particularmente difícil en una campaña electoral. En una campaña electoral vos tenés que salir a hablar con todo el mundo, darle un volante, hablar, un candidato tiene que ir a los medios. La situación de estas últimas semanas impedía hacer campaña electoral. Bueno, la foto que están viendo, es ese gran evento, ese gran show, tiene ese efecto político. Esa capacidad de desmarcar una determinada situación, desmarcar, salir de la marca, salir de la conversación que estaba dirigida en una especie, o por lo menos en una serie de temas que no eran proclives para Pero la cuando vos libertad. decís, está bien, salir de la marca, pero en el mientras tanto, no hay problemas económicos. En el mientras tanto, no se están vendiendo dólares en exceso, ya sea del Tesoro,
todavía no entramos en la zona más delicada que sería del Banco Central. Mientras tanto, los aportes que hizo el sector agropecuario, ese adelanto, que representó aproximadamente 1.500 millones de dólares de reducción de los ingresos a las arcas del país, solamente lo ven los analistas. Discúlpame, te la cambio. El votante la ve de otra manera, mientras que la inflación le da el 2, por ahora no la ve. Es en parte lo que estás diciendo. Es como una idea, hablas de la economía y los votantes, los ciudadanos, piensan en economía, pero no en esos términos. Hay como una operacionalización de esos términos económicos. ¿De qué hablan? De la micro, de no llego a fin de mes. Bien, esa es una. ¿Y esa es una? ¿Y qué? Es una operacionalización en términos económicos. Ahora, toda esta macroeconomía, esta idea de la relación entre Trump y el dólar, es algo que por ahora le está pasando por el costado al votante medio. Bien. Sí, el tema sensibilizador, el que genera conversación, adhesión, al hablar. El tema de la economía es, mirá, el 15, de hecho, estos son verbatim de los grupos focales que hacemos nosotros. El 15, te dicen el 15 de cada mes, se me acaba la plata. Entonces, toda esa macroeconomía, todo ese diálogo, toda esa conversación en cuanto al dólar o a cuestiones, la gente lo habla en términos más sencillos. Es, ¿llego o no llego? Bien. Preocupaciones generales. Porque en la época, teníamos todas las encuestas de ustedes, la época de la inflación del 10-8%, bueno, el indicador este mes va a ser un poco más alto, pero mientras tanto, también entrevistando al sector empresario, muchos me dicen, afines o no afines al gobierno, tenemos que aprender a trabajar sin inflación, no a estoquearnos y en función del estoqueo manejamos menos la estructura de costos. Dicho todo esto, ¿sí? ¿Qué desafíos ves del punto de vista político en un resultado favorable? Favorable, vamos a llamarlo de empate, ¿sí? De Javier Milei. Bueno, te doy un dato. Vos mencionaste la inflación. Al comienzo del gobierno de Javier Milei, 7 de cada 10 argentinos decían que el principal problema del país era la inflación. De hecho, nos daba 66%. Hoy, en la última encuesta, creo que daba 12%. Entonces, hubo un cambio, ¿sí? Un approach en cuanto a ese tema y un reconocimiento de la opinión pública en cuanto a la capacidad de solucionar eso. Bueno, cuando se percibe que se soluciona un tema, la gente no se agota. Sí, busca otro. Busca otro. Y todos estos términos o estas problemáticas microeconómicos empiezan a solapar a la opinión pública. Ahora, otro dato, la preocupación con todas estas temáticas también está cambiando el chip. ¿Sabés cuál es hoy el principal problema percibido? No. Y por lejos de los argentinos, la corrupción. Hay un 55% de argentinos, 50% de argentinos que percibe que la corrupción es el principal problema. Bien. Y esto no es necesariamente un término de, o un problema, o se representa en términos de que hay políticos que están robando, sino es la idea de que los políticos no están solucionando los principales problemas que tiene un ciudadano promedio. Entonces, la corrupción como principal problema tiene que ser leído en esos términos, en términos de que una parte sustancial de la opinión pública del electorado percibe que hay cierta desconexión entre político y ciudadanía. Bien, entonces cerramos con esta. Bien, dijiste la corrupción. Bien. Entonces, escenario 1. Vamos al votante oscilante, el que en su momento, cuando ganó Cristina con el 54, que nadie se acuerda, o como ganó Javier Milei, que también muchos no se acuerdan con el número que ganó Javier Milei. Ese votante oscilante, ¿la corrupción qué efecto? Bueno, al final son todos corruptos, pregunta 1. Pregunta 2, ¿son todos corruptos? Bueno, voto al menos malo. Pregunta 3, bueno, ya que vi que una nueva generación que apareció también está atada por la corrupción, directamente no voy a votar. Bueno, diste la clave. De hecho, ese votante es el votante particularmente desganado. Nosotros hoy estamos preguntando cuántas ganas tiene de ir a votar. Y hay una parte, o hay perfiles de voto que no tienen ganas de ir a votar. El votante de Patricia Bullrich, por ejemplo, está desanimado. Cuando le preguntamos cuántas ganas tiene de ir a votar, nos dicen que tiene pocas ganas. ¿Con qué probabilidad va a ir a votar? Pero hay que ver si el votante de Patricia Bullrich... Y esa es la clave del gobierno nacional. Bien. Yo te decía que hay cerca del 40% de argentinos que aprueban la gestión del gobierno de Javier Milei. Ahora,
el efecto de sentido que tienen que lograr es que ese 40% vayan a votar. Le tienen que dar motivos para que vayan a votar. Y eso va a explicar el contorno electoral de la próxima elección. Si esos votantes van a votar, si ese votante de Patricia Bullrich más blanco, si ese más empardado, más que favorable, va a ser un escenario más empardado. Ahora, si ese votante el día de la elección se queda en la casa, ahí hay más probabilidades de un triunfo del peronismo o de Fuerza Patria.